Bienvenidos a su ministerio Camino al Cielo. Siempre, ¿verdad? Recordándole que estamos en el deseo grande de llevar el mensaje del Señor para usted. El Señor desea, ¿verdad? Siempre alentar al que está en este momento en debilidad. Desea, por supuesto, ¿verdad? Exhortar el que necesita un cambio. Proteger al que se necesita en este momento, ¿verdad? Atacado. Y principalmente sanar a aquel que se encuentra enfermo. El mensaje del Señor cada día es personal, uno para uno y para otro. Es por eso, ¿verdad?, que al acercarlo al trono de la gracia, yo siempre le invito a que usted ponga las necesidades suyas en las manos del Señor, como también ponga, ¿verdad?, y nos ayude a exhortar, óigame, a pedirle al Señor, ¿verdad?, por el bienestar del mundo, a interceder por el bienestar del mundo. Precisamente por eso, ¿verdad?, al acercarnos al trono de la gracia, debemos también de la misma manera ser agradecidos con el Señor. Dele gracias a Dios por todo lo que el Señor ha hecho en la vida de todos los seres humanos del planeta y especialmente por la nuestra. Recuerde que cada uno de nosotros debemos de ser agradecidos con el Señor porque Él desea ver nuestro corazón. Y un corazón agradecido con el Señor, tenga usted seguro, mi amigo y hermano, que siempre va a tener lo que desea. Siempre va a tener lo que desea. Eso no lo dude. Así es que, ¿verdad? Sean todos bienvenidos y también recordándole este día, ¿verdad? Día miércoles, que no se le olvide, ¿verdad? Si usted quiere estar con nosotros acá en su iglesia, el servicio de estudio bíblico es a las 6 de la tarde. 6 de la tarde. Y también, ¿verdad?, recordándole el día domingo que los servicios son el día domingo a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Por la mañana tenemos abiertas nuestras instalaciones a las 8 de la mañana y por la tarde a las 2 de la tarde. Así es que, ¿verdad?, tenga eso presente. Vamos a ir a la lectura acá en Primera de Corintios, capítulo número 2. Primera de Corintios, capítulo número 2. Recordándole que el tema, ¿verdad?, es la sabiduría espiritual. Vamos a leer verso 6, verso 8. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, hablamos sabiduría de Dios entre los perfectos, y una sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se desechasen, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiese conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, infinitas gracias. Gracias, Señor, porque eres fiel. Gracias por la palabra. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por todo. Gracias, Señor, por este mundo que tú creaste para traerlos y ponerlos en él. Gracias, Señor, porque después de haber creado el mundo con todo lo necesario para que el ser humano pudiese vivir en alimentación y en todo lo necesario de la vegetación, en todo lo necesario, Señor, en alimentación. Gracias. No nos vamos a cansar de agradecerte porque tú eres fiel. Gracias, Señor, porque después de haber creado el mundo, creaste al ser humano perfecto, sin defecto. Lo trajiste a esta tierra, la cual tú creaste sin defecto y perfecta. Gracias, Señor, porque sabemos que todo lo hiciste por amor a tu creación perfecta que es el hombre.
Gracias, porque Señor, nos has puesto en un mundo en el cual hemos encontrado todo. Gracias, porque Señor, después de ponerlos en esta tierra, nos entregaste, Señor, el mundo para poderlo gobernar, vivir en él, disfrutar tu creación. Y cada día que nosotros, Señor, pudiésemos vivir felices. Gracias, Señor, infinitas gracias. Porque después de que el ser humano ha caído en el huerto, tú le diste, Señor, la esperanza, una esperanza viva, una esperanza de un Salvador. Gracias, Señor, porque le prometiste al ser humano un Salvador. El mismo Salvador que ahora día nosotros le enseñamos y le llevamos al necesitado. Un Salvador que tú le prometiste al ser humano que ahora nosotros conducimos y llevamos al sediento, al hambriento, al desnudo. Un Salvador que va a llenar las expectativas de cada persona en el mundo. Las necesidades físicas, materiales, espirituales, emocionales, que solo tú puedes llenar. Gracias, Señor. Gracias por haber traído, Señor, a esta tierra y habernos, Señor, dado todo lo necesario. Gracias, Señor, porque ese Salvador que tú le prometiste al mundo vino para dar vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, porque hasta este momento tu palabra permanece. Tu palabra ha sido fiel. Las promesas, Señor, han sido fieles. Gracias, Señor, porque no ha habido una palabra buena que tú no hayas cumplido en cada una de los libros, Señor, recopilados en este hermoso libro que se llama Biblia. Gracias, Señor, infinitas gracias, porque hasta este momento has permanecido, Señor, a nuestro lado. Gracias, Señor, porque con ese gran amor que tú derramaste en la cruz del Calvario, extendiste, Señor, ese amor a la humanidad para ayudarle, para fortalecerle, para darnos, Señor, lo necesario y permanecer firmes a tu lado. Gracias, Señor. Infinitas gracias. Sabemos que hasta este momento has sido fiel. Seguirás siendo fiel. Porque tú, Señor, eres inmutable. Inmutable. No cambias. Lo que prometes lo haces. Aún, Señor, que nosotros hayamos infringido. Lo haces. Porque eres inmutable. Porque eres perfecto. Porque tú cumples todo lo que prometes. Gracias, Señor. Porque nos has dado, Señor, a cada uno de nosotros lo que te hemos pedido inmeritoriamente. Gracias, Señor, porque creaste, Señor, la humanidad. Gracias porque todo lo que ahora nosotros disfrutamos, Señor, tú lo pagaste en la cruz del Calvario. Gracias por ese pueblo escogido de Israel, al cual el Señor le ha demostrado durante todos los tiempos que tú eres Dios, que tú eres fiel, que tú no cambias, que le has prometido, Señor, bendecirlo y lo has bendecido en el pasado. Le has prometido restaurarlo y lo has levantado, Señor, del polvo. Y ahora es un país bueno, prosperado, excelentemente prosperado. Señor, tu mano está sobre su espalda. Gracias por esas promesas que al ver al pueblo de Israel, sabemos también que vienen a nuestra vida. Infinitas gracias. Gracias, Señor, por la iglesia. Porque la iglesia, Señor, te da las gracias porque la has escogido. La iglesia, Señor, que es un pueblo hoy día y que no era pueblo.
Por la fe, Señor, la iglesia vino a tus pies. Gracias, Señor, porque nos diste la oportunidad de ser parte de la iglesia. Y gracias, Señor, porque has hecho a la iglesia la esposa del Cordero. Infinitas gracias. Señor, cada ser humano en este planeta, parte de la iglesia, no tiene cómo pagarte. Cada ser humano en este planeta no tiene cómo pagarte y devolverte ese favor. Siendo parte de la iglesia que tú nos escogiste para ser la esposa del Cordero, por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia, por tu bondad, por lo benevolente que has sido hasta este día, Señor, con el mundo. Gracias, Señor, porque la vida que nos has dado ahora, esa vida en abundancia, Señor, la estamos disfrutando y sabemos que para disfrutarla cada día mejor, necesitamos un favor tuyo. Nos acercamos al trono de la gracia solicitándote un favor tuyo, un milagro. Ese milagro, Señor, que se llama salud, especial para la humanidad, es la que nos ayuda hoy día a disfrutar esa vida en abundancia que tú nos has ofrecido. Sabemos también perfectamente, Señor, que todo lo que hiciste en la cruz del Calvario a nuestro beneficio para darnos lo mejor de la vida en abundancia. Gracias por la vida en abundancia, gracias por el bienestar familiar, gracias, Señor, por la salud, gracias por el hogar que nos has dado donde vivir. Infinitas gracias. Gracias porque hasta aquí, Señor, tu palabra permanece y sigue permaneciendo y va a seguir permaneciendo para bendecir a tus hijos. Gracias por la bendición que nos has dado. Gracias por la prosperidad, Señor, que le has ofrecido a la humanidad y la ha alcanzado. Hasta este día no tenemos, Señor, cómo pagarte porque todo lo que nos has dado, solo podemos darte las gracias. Porque sabemos, Señor, que al no tener cómo pagarte, no podemos darte más que ser agradecidos contigo. Porque sabemos, Señor, que todo lo que tú nos has dado ha sido inmeritoriamente. No lo merecemos. No hemos sido dignos. No hemos sido dignos hijos y no hemos sido dignos servidores tuyos. Mas tú nos has dado lo que tú, Señor, nos has prometido porque tú eres fiel. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Este día, solo te pido, Señor, que pongas palabras en la boca de este siervo tuyo Jesús. Palabras de aliento, palabras de instrucción, palabras de sabiduría, palabras de conocimiento, palabras, Señor, que nos ayuden a permanecer en tu presencia, en tu gracia, en tu amor, en tu bondad, en tu misericordia. Palabras, Señor, que nos ayuden a no apartarnos de tu lado ni a diestra ni a siniestra. Queremos permanecer en la lectura de la palabra. Queremos permanecer en la oración. Queremos permanecer en la iglesia. Queremos permanecer a tu servicio. Queremos permanecer, Señor, en tu presencia siempre. Principalmente en el reino. Disfrutar ese reino en esta tierra a través del gozo, el amor, la paz y la amistad. Y disfrutarlo en la eternidad el día que estemos cara a cara contigo. De antemano, Padre, te agradecemos por todo. Te damos la gloria, te damos la honra, te damos las gracias. Infinitas gracias. Te decimos, Dios, no te vamos a dejar hasta que tú vengas por nosotros y los lleves a tu lado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, este día, ¿verdad? Les decía que vamos a hablar de la sabiduría espiritual. La sabiduría espiritual. Recuerden que la sabiduría espiritual viene de lo alto. Viene de lo alto. Usted tiene que reconocer que no hay una persona más sabia en esta tierra si no se acerca al Señor. Porque no hay nada que el ser humano tenga
que no venga de lo alto, del Padre de las luces, Jehová de los ejércitos. Él es el que da, Él es el que quita, Él es el que pone, Él es el que toma. ¿Está conmigo? Entonces, cuando el apóstol Pablo estaba hablándole de la sabiduría al pueblo, era claro cuando él le decía, verdad, que no era por la superioridad de palabras de sabiduría personales. Porque la palabra de sabidurías personales, eso es carnal. Eso es carnal. Mas, sin embargo, cuando él habla de sabiduría superior a lo carnal, es espiritual. ¿Está conmigo? Y por supuesto, ¿verdad? Óigame, no puede nadie, óigame, no puede nadie hablar de la sabiduría verdadera si no está cerca de Dios. La sabiduría verdadera es la que Dios, es la del Dios que hace obsoleta la sabiduría del mundo. Una persona que cree ser sabio terrenalmente y carnalmente queda obsoleto, queda atrás, queda relegado al sabio espiritual. Porque usted sabe que los filósofos, ¿verdad?, del tiempo, los grandes sabios, no hacían lo que Pablo hacía. ¿Está conmigo? No hacían lo que Pablo hacía. Todas aquellas cosas que vienen del estado espiritual, de la sabiduría espiritual, habla del ministerio que el Señor le puso al apóstol. Habla del misterio, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, que prácticamente, ¿verdad?, es difícil de corromper. El ministerio no se corrompe, hermano. Lo que se corrompe es el ser humano. Oígalo bien. El ministerio de la sabiduría espiritual, que Dios es el que la da, ese no se corrompe. Se corrompe el ser humano. Por eso le digo, ¿verdad?, que la sabiduría de Dios es la que hace obsoleta la sabiduría del mundo. Cuando nosotros venimos y empezamos a ver la palabra, vean lo que dice. Verso número 6. Sin embargo, hablamos sabiduría de Dios entre los perfectos, entre los espirituales. Entre los espirituales. No entre los del mundo. ¿Por qué, pastor? Porque la sabiduría del mundo es como el incrédulo. La sabiduría espiritual para la sabiduría del mundo le va a parecer locura, igual que al incrédulo le parece el evangelio locura. ¿Está conmigo? Solo los maduros espiritualmente pueden entender la sabiduría espiritual. Como pastor, son todos aquellos, por supuesto, ¿verdad?, que entienden que la sabiduría de Dios, simplemente la sabiduría de Dios es la cruz. Y la cruz era rechazada en la época de Pablo por el mundo entero. Como ahora en día, mi estimado amigo, ¿usted cree que los hombres espirituales que le llevamos un mensaje de esperanza a la puerta de su casa, cree que somos locos? Está rechazando la sabiduría de la cruz. Está rechazando al mismísimo Salvador del mundo que se llama Jesucristo. Pero como estos son decisiones, a nadie se le obliga.
Nosotros solo somos mensajeros del Señor que le llevamos una esperanza, le llevamos una fortaleza, le llevamos una restauración, le llevamos una sanidad, le llevamos una exhortación, le llevamos una protección. Cada uno de los mensajes que son diferentes y pueden llegar perfectamente a su vida, ya están establecidos. Porque lo que le llamamos no es sabiduría del mundo, sino dice acá en el verso, que la sabiduría, sin embargo, hablamos sabiduría de Dios entre los perfectos, y una sabiduría no de este siglo. Cuando habla que la sabiduría no de este siglo, la sabiduría de Dios es la que le pertenece a la salvación. Y esa no es nada más y exclusivamente del Señor. Esto le pertenece a la salvación y no tiene absoluta relación con la sabiduría del mundo. Oigan, la sabiduría espiritual no tiene absolutamente ninguna relación con la sabiduría del mundo. El Evangelio le llega a usted como la sabiduría espiritual y el Evangelio no tiene ninguna relación con la sabiduría del mundo, con la filosofía, con la sociología. No tiene ninguna relación. La salvación es espiritual, es sabiduría espiritual. La filosofía, la sociología, es sabiduría terrenal y es del mundo. ¿Está conmigo? Ahora, vea lo que dice acá, ¿verdad? En el verso. Y una sabiduría, dice, no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que se deshacen. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que los príncipes de este siglo pueden ser muy filósofos, pueden ser muy sociólogos, pero cuando estaba el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Corinto, ni ningún filósofo griego del mundo contribuyó en nada con el apóstol Pablo para hablar de la salvación. Ningún filósofo. ¿Por qué, pastor? Porque ellos son seres pensantes, especiales, pero con sabiduría humana. ¿Está conmigo? Ve acá en el verso. Prácticamente verdad. Quiere decir que solamente la sabiduría espiritual lleva al pecador a la salvación. Se lo repito, la sabiduría espiritual es la que lleva a la salvación al pecador. Ve el verso, por favor, verso 7. Sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. La sabiduría de Dios es la que conduce a los pecadores al gran sacrificio de la historia, la cual la ofrenda fue Jesús en la cruz del Calvario. Oiga bien, la sabiduría de Dios es la que conduce al pecador a el sacrificio histórico de la ofrenda que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Esa ofrenda histórica, ese sacrificio histórico en la cruz del Calvario que hizo Jesús, es la sabiduría que conduce al pecador a la salvación. No hay filósofo, no hay una persona
que cuente fábulas que puedan llevar a la salvación a un ser humano. ¿Está conmigo? ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que Dios tenía un plan de salvación en la mente antes de la creación del mundo, y se hubiese mantenido oculto y si no se hubiera revelado en Cristo. Se lo repito, Dios tenía un plan de salvación oculto que no se hubiese revelado si no hubiese sido por medio de Jesús. ¿Está conmigo? Y ese mensaje, ese plan de Dios revelado en Cristo, es mediante el cual los creyentes hoy día viven gracias a un decreto que Dios tenía establecido, el cual prácticamente, ¿verdad?, solamente Jesús lo pudo hacer a favor del mundo. ¿Cómo se llama ese decreto, pastor? Se llama gracia. Gracia. Se llama don de Dios. Se llama regalo de Dios. Ese plan del Señor, ese regalo de Él para la humanidad. Oiga, para la humanidad. Dice aquí en el verso número 7, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Prácticamente, ¿me entienden? La mente de Dios, Cristo fue ofrecido en la cruz antes de la fundación del mundo. Óigame, antes de la fundación del mundo. Ya había sido ofrecido ese Cordero perfecto que iba a salvar la humanidad. Ese Cordero perfecto que iba a salvar la humanidad. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que el sacrificio de Dios en el plan de Dios ya estaba establecido. Y ese plan de Dios no lo iba a cambiar nadie. Ese plan de Dios ya, estaba determinado a ser ejecutado en esta tierra y que Cristo llegara a la cruz. ¿Está conmigo? Por eso me entiende el apóstol Pedro en la primera de Pedro, capítulo 1, dice estas palabras: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibiste de vuestros padres, corruptibles como oro y plata, sino con sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Eso ya estaba establecido en el plan de Dios. ¿Está conmigo? Quiere decir que por ignorancia voluntaria, el ser humano se pierde hoy día en esta tierra. Porque rechaza el juicio que el Señor ha hecho. Rechaza el sacrificio de Jesús. Y el que rechaza el sacrificio de Jesús ya está condenado. No lo digo yo, lo dice la palabra. El que cree es salvo. Y el que no cree ya ha sido condenado. Esa es la palabra. ¿Está conmigo? Por eso hablamos, ¿verdad?, que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. En la mente del Señor ya estaba que Cristo fuese ofrecido en la cruz antes de la fundación del mundo para salvar al mundo. Verso número 8. La cual
espiritual, dice la sabiduría, la cual ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Recuerde que ninguno de los príncipes de este siglo conoció la sabiduría espiritual. Prácticamente podríamos estarlo refiriendo, ¿verdad?, en el pasaje, y asegura, por supuesto, ¿verdad?, que el Dios de este siglo es Satanás. No conoció la sabiduría espiritual. No conocía el plan de Dios. Porque el enemigo solo quería eliminar a Jesús. Al clavarlo en la cruz del Calvario, él creyó que había ganado. Mas no sabía que cuando Jesús fue clavado en la cruz del Calvario era su derrota total. ¿Por qué total? Porque él mató en la cruz del Calvario a Jesús. Y ahí se cumplía el estado de salvación que Dios había preparado, un sacrificio perfecto, sin mancha, a favor de la humanidad. A favor de la humanidad. Como pastor el Dios de este siglo, vea usted en 2 Corintios capítulo 4, verso número 4, dice estas palabras: el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que la luz del evangelio no resplandezca sobre ellos. Quiere decir, ¿me entiende?, que el Dios de este siglo es el enemigo y los demonios del infierno. Los príncipes y las potestades de las que habla el apóstol Pablo ahí en el libro de los Efesios fueron completamente confundidos por la cruz. Fueron completamente confundidos por la cruz. Por eso el pasaje dice: la cual ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Y al rechazar a Jesús, rechazan la salvación. Y al rechazar a Jesús, adopta el infierno. Amigo, si usted rechaza a Jesús, adopta el infierno. Si usted toma a Jesús, adopta el reino. Usted decide qué es lo que desea. Dice aquí en el verso: porque si la hubieran conocido, la sabiduría de este mundo, del espiritual, la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Si hubiesen conocido la sabiduría espiritual, nunca hubieran crucificado a Jesús. Como pastor, nunca hubieran crucificado a Jesús. Porque el que conocía la sabiduría espiritual, conocieron a Jesús. Muchas personas, aún fariseos, conocieron a Jesús, como José de Arimatea y como Nicodemo. Nunca hubieran crucificado a Jesús si hubieran conocido la verdadera sabiduría que solo viene de lo alto y que al que le hace falta puede pedirla sin temor, que Dios se la va a dar. Amigos, si usted todavía necesita tener más sabiduría para conocer de Jesús, Dios se la va a dar. Pídala, que la da sin medida. Mi estimado hermano y amigo, siempre le voy a decir lo mismo: haga lo que la Biblia dice, que el Señor le va a dar lo que usted le pida. El Señor lo que más desea es que usted haga a Jesús Señor de su vida. Y para hacer a Jesús Señor de su vida, lo que usted necesita es recibir a Cristo como su Salvador personal. Acá en el estudio yo solamente voy a hacer una pequeña oración que cambió nuestras vidas y puede cambiar la suya. Diga conmigo: Señor Jesús, yo te recibo como mi Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Gracias le doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias a Jesús por salvar mi alma hoy de las llamas del infierno. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si usted ha recibido a Cristo como su Salvador personal, yo solamente le voy a invitar a que siga creciendo en el Señor leyendo su palabra,
que siga creciendo en el Señor, sintonizándolo todos los días a las 9 de la mañana en un pequeño audio de 35 minutos. Y de la misma manera en esta página lo sintonice todos los días a las 6 de la noche, 6:30 de la noche, en un pequeño video también de 35 minutos. Que el Señor me los bendiga a todos y todos pasen un feliz día.